Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Números, el capítulo 23, por favor. Libro de los Números, capítulo 23, para los hermanos nuevos. Un saludo también de parte de mi familia, que están allí en la iglesia en Funza, ministrando también la palabra del Señor. Números capítulo 23, versículo 19 y versículo número 20. Y leemos la palabra bajo bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Números 23, 19 y 20 dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Amén. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta preciosa mañana. Señor, gracias por permitirme estar, Señor, delante de tu presencia y frente a tu pueblo también. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, venir delante de tus atrios en este día para ofrecer sacrificio de alabanza, para exaltar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque es un privilegio inmerecido, pero que por la gracia tuya, Señor, lo hemos alcanzado. Bendito Salvador. Pedimos que en esta mañana la palabra, Padre, pueda llegar y tocar el corazón también de tu pueblo, Padre, dándonos, Señor, la instrucción necesaria, Dios mío, para comprender cuál es la grandeza de tu poder, la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas, Dios mío. Pido que nos bendigas a través de esta palabra, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento, mi amado hermano, por favor. Quiero ministrar bajo el tema la veracidad de una promesa. Amén. La veracidad de una promesa. La promesa, naturalmente, es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber empleado para ello en una fórmula fija. Vuelvo a reiterar esto: promesa es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber empleando para ello una fórmula fija. La palabra veracidad es la cualidad de veraz, es el hábito de decir siempre la verdad. Por eso el tema, la veracidad de una promesa. La Biblia naturalmente está llena de ellas, y parte de los planes, los propósitos de Dios se basan en sus promesas. Como seres humanos tenemos en nuestro corazón deseos que no son la voluntad de Dios, y que a veces las pedimos y suplicamos a Dios que Él nos las conceda y no viene respuesta. ¿Por qué causa? Porque no están ceñidas a una promesa de parte del Señor. Así que es muy importante que nosotros podamos ver cuáles son las promesas que Dios ha determinado, para que a través de ellas usted pueda pedir, pueda orar, pueda suplicar, y de parte de Dios pueda venir una respuesta a su vida. Si usted está pidiendo algo pero no tiene un respaldo bíblico, o sea, el respaldo de una promesa de Dios, y ya ahorita va a mirar con claridad esto. Si usted no tiene un respaldo bíblico por lo cual usted está orando y está clamando, no espere recibir de parte del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un pensamiento diferente y distinto, y cada uno pudiéramos estar pidiendo o anhelando algo que puede que para nosotros esté correcto, pero para Dios no, o que esté fuera del plano, el propósito que Dios tiene para con su vida. De tal manera que Dios no va a ejecutar su obra, ni va a determinar responder ciertas cosas, a menos que Dios tenga un propósito claro con esa persona. Entonces, por eso vamos a mirar hoy la veracidad. Como le decía hace un momento, es el hábito de decir siempre la verdad. Y aquí la Escritura nos está resaltando a través de este libro de Números esa palabra en el versículo número 20. Dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Amén. Los que conocen este pasaje, aunque no voy a profundizar en él naturalmente, pero los que conocen este pasaje, habla de Balaam, el profeta que quiso ir a maldecir al pueblo de Dios. Dios había dado una orden de bendecir a Israel. Israel era un pueblo bendito, bendecido por Dios, y nadie lo podía maldecir. Sin embargo, Balac
vino y tomó a este hombre, a este profeta, y lo llevó para que fuera a maldecir al pueblo de Dios. Y Dios en el camino se le atravesó y le dijo: usted va a hacer lo que yo le diga. Amén. Y por eso nace el versículo número 10, el versículo 20. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. O sea, la promesa de Dios sobre Israel era una promesa de bendición. Dios había determinado bendecir a Israel, y aunque había un profeta que quiso maldecir al pueblo, o sea, digamos que cuando viene una palabra de maldición sobre un pueblo, eso quiere decir que la cobertura de Dios se quita del pueblo para que pueda el enemigo destruirlo, arruinarlo o acabarlo. En pocas palabras, como quitar el cerco de alrededor de ese pueblo. Y por eso cuando nosotros vemos que Dios estorbó a este profeta y le dijo: usted no va a hacer lo que usted piensa o lo que en su corazón hay, y los intereses que de alguna manera está generando por causa de traer una maldición sobre el pueblo, no lo va a hacer de esa forma. Dios lo iba a matar, a no ser por la burra. Amén. Los que conocen la historia saben que una burra fue más entendida que el profeta, y evitó que el ángel de Jehová, que estaba al frente de él con la espada desenvainada, le quitara la vida. ¿Por causa de qué? De que él iba a hacer algo que Dios no le había mandado, e iba a violentar, mi amado hermano, una promesa que Dios ya le había dado al pueblo del Señor. Entonces, por eso hablo de la veracidad de una promesa. Si Dios dio una promesa o Dios da una promesa, naturalmente usted tiene que tener la plena certeza de que esa palabra se cumplirá. Por eso el versículo número 19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Léalo conmigo, por favor. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, se está haciendo una doble pregunta allí, pero luego en el versículo 20 está respondiendo: Dios dio orden de bendecir y yo no podré revocar esa orden. O sea, Dios dio una promesa, y aunque yo quisiera hacer algo diferente, no lo puedo hacer, porque el profeta tenía autoridad de parte del Señor para ejecutar ciertas cosas. Y de parte de Dios, o aún por el don que tenía, podría ejercer dominio sobre eso, pero Dios se le coloca en el camino y le dice: no, Señor, yo no he determinado maldecir al pueblo, así que tiene que revocar ese deseo de su corazón, quitar o desarraigar de su corazón el deseo, y va a hacer lo que yo le mande. Y por eso usted puede ver que Balac se enoja con Balaam, porque lo que hizo durante las 3 veces que lo llevó a maldecir, lo que hizo fue bendecir al pueblo del Señor. Amén. Basado en esto, mi amado hermano, quiero que vaya por favor a Hebreos capítulo 6, versículo número 13. No sé qué tan práctico sea usted en abrir la Biblia, en buscar textos, pero para este segundo sermón voy a utilizar varios textos bíblicos. Amén. Hebreos, el capítulo número 6, el versículo número 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y escuche esto con atención, dice: no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por quién? Mire, o sea, que Dios es autónomo, y quiero que me entienda, Dios es autónomo en sus promesas. Él determina algo, amén, y ningún ser humano, ni ente, ni el diablo, ni los demonios, nadie puede revocar lo que Dios determinó. Por eso la palabra dice que Él juró, amén, no habiendo otro mayor, por Él mismo. Y cuando hablamos de promesa, amén, que significa naturalmente el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. O sea que él ve como una necesidad, ¿cierto?, prometer de alguna manera de sí mismo hacer ciertas cosas por la humanidad. Y él mismo determina, hermano, esa promesa la organiza para que el pueblo pueda hacer la voluntad de Dios basado en la misma. Así que la palabra es clara: Dios toma esa promesa y jura por él mismo. O sea, como no hay otro Dios mayor, sino solamente, entonces esa promesa va a tener la veracidad, o sea, el sello de Dios plasmado en su propósito. Cuando usted toma una promesa del Señor, sabe que Dios dijo y Dios no miente.
Y si Dios no miente, entonces la promesa te tiene que ser realidad. Alguno dirá, pastor, pero ¿por qué no se hace realidad si yo he orado por alguna promesa y le he pedido al Señor? Vamos a mirar también el proceso del desarrollo de la promesa. Amén. Porque si una promesa no se cumple, no es porque Dios haya mentido. No es porque naturalmente Dios no quiera hacerse responsable de la palabra que Él dio, sino que algo está fracturando, algo está estorbando que la promesa de Dios se cumpla en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a mirar en el capítulo número 12 del libro de Génesis, por favor, el versículo 2. Vamos al Antiguo Testamento. Génesis capítulo 12, verso número 2 y versículo número 3. Aquí está hablando acerca de la promesa, cuando Dios hace una promesa. Y vamos a tomar el ejemplo de Abraham. Dice la escritura: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas. Mire la última parte de la promesa. ¿Qué dice? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y usted recuerda ahorita el texto que leímos cuando Balac vino a maldecir. Aquí había una promesa de parte del Señor. Y le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra, por parte suya, serán benditas. Y aquel hombre viene, aquel profeta viene a maldecir, y está de alguna manera chocando contra una promesa que Dios había dado a un hombre de fe. Por eso lo que ese hombre quería hacer no pudo prosperar, porque estaba en contra del propósito determinado por el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces hay dos cosas importantes que también debemos entender esta mañana. Resaltaba alguna de ellas en el primer servicio. Uno, que hay promesas a nivel general, pero hay promesas también personales. Y cuando Dios trae una promesa a nivel general, la estamos viendo aquí en este pasaje. Dice la palabra: haré de ti una nación grande. O sea, está hablando de algo a nivel general. O sea, si Dios dice: voy a bendecir su familia, ¿cuántos quieren que Dios bendiga a su familia? Dios puede dar una promesa de bendecir su familia. O sea que dentro de esa promesa estoy involucrado naturalmente, pero no quiere decir que voy a ser bendecido solamente yo, sino que yo voy a ser parte de esa promesa que está para mi casa, para mi familia. Pero si ya la promesa es personal, porque hay promesas que naturalmente son personales. O sea, Dios determinó algo con una persona y no puede determinarlo en otro. Es para él o es para ella. Y ya le coloco ahorita el ejemplo para que usted pueda resaltarlo. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. En el capítulo 15, ahí mismo de Génesis, pase una hojita adelante, el versículo 3 al versículo 6. Entonces aquí está la promesa personal, ¿sí? Abraham le da una promesa general: haré de ti una nación grande. Así que él ya tenía la promesa de parte de Dios a nivel de la nación. Pero ahora viene una promesa personal, una promesa para él dentro de la promesa que Dios había dado a nivel general. ¿No le da la gloria al Señor por eso? O sea, que en medio de lo que Dios prometió para la iglesia a nivel general, Dios ha traído una promesa también personal para su vida. Bueno, algunos no lo creen. Yo creo que Dios tiene una promesa personal, amén, para mi vida dentro del grupo de la iglesia, porque yo hago parte de él. Amén. Y toda la promesa a nivel general, el Señor dijo: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y hasta el día de hoy usted ve que la nación judía es bendición. Pero hay un poco de malos allá. Pero hay una promesa sobre ellos: los bendeciré, les engrandeceré su nombre. Y en el mundo entero Israel es muy reconocido y serán bendición. O sea, la promesa indiscutiblemente reposa sobre Israel. Amén. Así hayan hecho lo bueno o lo malo, porque la promesa está a nivel general. Pero cuando entra ya a nivel personal, entonces cambia el sentido de la promesa.
Bien, y entonces aquí encontramos, cuando llega a ser parte usted de una promesa generalizada y de pronto en su vida no se cumple, usted tiene que preguntarse por qué causa. Porque ya esa promesa generalizada se cumple en todos. Mientras yo esté allí, esa cobertura me va a lograr alcanzar. Pero no, algunas no se van a cumplir porque hay algunos requisitos que yo tengo que también presentar delante de la presencia del Señor. Entonces el capítulo 15 versículo 3 dice: dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado hijo. La promesa es: haré de ti una nación grande. ¿Quién pidió que Dios, que se hiciera una nación grande y que fuera bendecida? ¿Quién pidió eso? No, nadie. O sea que Dios determinó crear una nación y bajo ese deseo de Dios determina una promesa: voy a bendecirlos, voy a engrandecerlos y voy a hacerlos que sean bendición. O sea, no se gozan eso, amado hermano. Es como la iglesia. El Señor determinó crear la iglesia. Dijo: voy a crear la iglesia, voy a bendecir la iglesia y la iglesia va a ser bendición. Y naturalmente la iglesia es bendición. No todos en la iglesia. ¿Por qué causa? Porque no todos entienden la magnitud de la promesa. La promesa es veraz en Dios. Pero para que eso suceda, para que el cumplimiento suceda, vamos a mirar algunos de los aspectos. Pero aquí en este caso vamos a ver la promesa personal de Abraham. Le digo: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, en ese tiempo estaba los esclavos se compraban y naturalmente había esa práctica, de tal manera que Abraham tenía a un principal de los esclavos y él dijo: si no me ha dado hijo, o sea que este es el que va a heredar la promesa que usted me dio. Y por eso él hace el reclamo en cierta forma a Dios, hace la petición, le dice: Señor, ¿cómo es posible que usted me da una promesa a nivel general de una nación poderosa y a mí, que es al que me da la promesa, no me va a dar un hijo? O sea que, y es ahí donde entra, hermano, el deseo de que Dios también le prometa a él una bendición. Y en el versículo número 3 dice: he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Verso 4: luego vino a él palabra de Jehová, aleluya, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Mire, y hizo algo maravilloso. Váyase un momento a la historia, sumérjase un momentico allá. Y le dijo: mira, o sea, lo sacó de la casa y le dijo, lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos. ¿Cuántos han estado en la noche afuera y han logrado ver, cuando no está en invierno, cuando está en verano, han logrado ver el cielo despejado? Y hay momentos en que está totalmente lleno de estrellas, ¿sí? ¿Cuántos las han contado? Yo sí he hecho la tarea, pero no se puede, la verdad. Siempre me pierdo. Así que el Señor le dice a él: y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Santísimo. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Ah? Le digo: le voy a dar un hijo. Y además o sea, le está dando una promesa. Abraham, hay una promesa: voy a hacer de ti una nación, pero de mis esclavos. Dijo: no, de sus propios lomos. Y voy a darle a usted un hijo. Pero la descendencia será como las estrellas. Usted las va a poder contar. Y la última parte, el versículo 6, dice la palabra, lea conmigo: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham era como de edad de 80 años tal vez cuando Dios le da la promesa, ¿sí? Y pasaron 20 años y la promesa no se veía cumplida. Hay algo importante, y lo siguiente que yo quiero que usted en esta mañana mire, está en el capítulo 22, versículo 16, de ahí mismo del libro de Génesis. Capítulo 22, verso número 16 al 18. Dice la escritura:
Alabado sea el nombre del Señor. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice quién, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, mire esta palabra, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, subraya esa parte, obedeciste a mi voz. La promesa Dios se la da a Abraham: haré de ti una nación grande, ¿cierto? Le voy a dar un hijo. Y naturalmente su hijo nace cuando ya había pasado el tiempo, amén, natural de la mujer dar a luz. Nace su hijo, y cuando ya su hijo crece, Dios le dice: ahora Abraham, usted es hombre de altares, de levantar altares y ofrecer sacrificios. Así que vaya al monte Moriah, lleve a su hijo, por favor, y me lo ofrece en un holocausto delante de mí. No tiene más posibilidades para otro hijo, el único que tiene. Y Dios le dice: vaya, por favor, lo degolla y vierte su sangre alrededor del altar, coloca el cuerpo sobre aquel altar, prende fuego y consume el cuerpo de su hijo, porque eso es lo que se hace con un sacrificio. Y Dios le estaba diciendo a Abraham: haga eso con su hijo. Pero si es el hijo de la promesa, si es el hijo que usted me dio, por el cual se multiplicará y vendrá la bendición a todo este pueblo, o sea, se formará una nación y se cumplirá la promesa, que serán como las estrellas del cielo en multitud. O sea, empieza una batalla interna en el corazón de Abraham, porque la promesa se ve frustrada en ese momento. O sea, si no hay otro hijo, entonces, ¿cómo voy a hacer para que esa promesa se cumpla? Él le había creído a Dios, pero ahora Dios le pidió algo más para poder que su promesa fuera firme. Entonces Dios determina algo, y es ahí donde entramos cada uno en escena. Porque después de que Dios da una promesa, aunque esa promesa nos cubre a todos, ¿cierto? Porque es general, dentro de esa promesa hay una promesa personal. Y en esa promesa personal Dios demanda lo que leímos en la última parte del versículo 18, que dice: por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, que la promesa se va a cumplir en su vida y en mi vida si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor. ¿Por qué Dios bendice a esa persona y a mí no? Porque tal vez él está obedeciendo y yo no. Pero Dios, ¿por qué está haciendo algo con esa iglesia y con esta no? Porque tal vez esa iglesia está obedeciendo y esta no. ¿Por qué ese liderazgo se está levantando y este liderazgo no? Porque tal vez ese liderazgo se está metiendo con Dios, haciendo la voluntad de Dios, y este otro liderazgo no. O sea, ya depende de la parte personal, aunque la promesa nos cubre a todos. ¿Me hago entender? Dios necesita que para que la promesa se cumpla, naturalmente debe de haber un paso de obediencia. Es lo primero. Ahora, los 4 objetivos o los 4 pasos para heredar la promesa. Lo hablo a título personal, ¿bien? Porque el Señor determinó establecer la iglesia y usted y yo, por gracia y misericordia de Dios, estamos aquí. Amén, siendo parte de una iglesia. Y las personas nuevas que han llegado y si en su corazón hay el deseo de agradar a Dios, Dios lo hará parte de la iglesia. Usted lo determinó eso, Dios determinó unirlo a la iglesia. Pero en medio de esa congregación que es grande a nivel del mundo, Dios le va a dar una promesa personal. Bueno, no una, muchas promesas. Muchas promesas. Pero las promesas están delimitadas por algunos parámetros importantes de la Escritura para su cumplimiento. Entonces, vamos a mirar, por favor, Hebreos
capítulo 6, versículo número 12. Y ahí encontramos esos 4 aspectos importantes para que la promesa se cumpla. Dios dijo que no habiendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Y naturalmente cuando Dios jura algo por él mismo, hace cumplimiento, amén, de su divina promesa. Aleluya. Un paréntesis para que usted me pueda comprender algo. Dios determinó que la nación de Israel sería una nación bendecida y que sería bendición al mundo entero. No obstante, hay muchas personas dentro de esa nación que no son bendecidas y tampoco son bendición para otros. Pero en la nación a nivel general se cumple la promesa, pero es a título personal, donde en algunos casos la promesa no puede llegar a su cumplimiento, porque los que están dentro de esa promesa no hacen la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a mirar el versículo 12 del capítulo 6 del libro de Hebreos. Dice la palabra: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, léalo conmigo por favor, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire la palabra que está dando el escritor a los hebreos. Quiere decir que la promesa, hermano, puede ser heredada. ¿Qué es una heredad? Es algo que una persona anterior me dejó y que yo puedo poseer esa heredad para mí. Naturalmente es una promesa y yo la puedo alcanzar, pero para alcanzarla hay unos requisitos. ¿Cuál es el primer requisito para alcanzar esa promesa? ¿Cuál? No ser perezoso. Mire, ahí está el versículo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 12, perdón. A fin de que no os hagáis perezosos. ¿Por qué? Porque el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de acerca de alcanzar una promesa, ¿por qué comienza hablando acerca de la pereza? Es como debería de haber tomado otro ejemplo diferente, pero se ubica principalmente en un estado natural del cuerpo, porque llega el momento donde nosotros no queremos luchar por la promesa. ¿Sí? Hay los que trabajan y hay el que llevan cargado, ¿cierto? Como en Transmilenio en Bogotá. Hay los que entran, hermano, y hay los que entran empujados, pero entran. No por sí solos, otros los empujan. Pero los que han estado allá me entienden. O sea que dentro de la promesa generalizada del Señor hay unos que no quieren avanzar en obediencia, que no quieren avanzar en fe, siendo personas diligentes, sino que naturalmente van siendo empujados por otros y van siendo partícipes de alguna forma. Pero la promesa no puede realizarse completamente en ellos, no puede cumplirse completamente en ellos, porque no hay diligencia en las cosas espirituales. No hay diligencia en la oración, no hay diligencia ni fidelidad en la búsqueda de la presencia de Dios, no hay diligencia en escudriñar la palabra, no hay diligencia en venir al culto, no hay diligencia en adorar la presencia de Dios. O sea, no hay la disposición en la vida espiritual, como que no se levanto la mano y adoro, mejor no, ay, que lo haga el hermano, que otro dé gloria a Dios, yo no doy gloria a Dios. O sea, es que otros lo hagan, aunque yo me siento bien dentro de ese ambiente, porque los demás dan gloria a Dios, así yo no lo dé, pero me siento bien. Otros cantan, hermano, y me siento bien porque hay un ambiente bonito, así yo no cante. O sea, no estoy siendo partícipe del ambiente espiritual, sin embargo yo me siento bien y puedo recibir esta administración allí. Pero por falta de diligencia, por falta de compromiso con Dios, de quitar la pereza, lo que me obstaculiza al buscar la gloria de Dios, entonces la promesa se va a cumplir en los demás y en mí no. ¿Sí? Si usted está en su casa y usted comienza a cavilar, ay, voy al culto o no voy. Ahí, por eso dice la palabra, a fin de que no os hagáis perezosos, sino
La segunda parte, imitadores. ¿Sino qué? Imitadores. O sea, pastor, tengo que imitar. Claro. Usted tiene que seguir de alguna manera el ejemplo de otra persona. Usted llega a la casa de Dios, pero el día que llegó a la casa de Dios usted no sabía orar, ¿cierto? Usted no sabía los coros. Usted no entendía la Biblia, no entendía la palabra. De pronto llegó acá y Dios está como locas, que gritan y saltan y se mueven, ¿qué es lo que tienen? ¿Cierto? Y tal vez de pronto para usted fue algo extraño, raro, pero después usted estaba en ese ambiente y otro lo estaba criticando a usted. Sí, o sea, percibiendo la gloria, porque usted llegó y empezó a imitar. Bueno, hay que levantar las manos, yo levanto las manos. Hay que cantar, venga a ver, me pusieron aquí el letrero, yo voy a empezar a cantar también. Amén. Hay que orar, ¿cómo se ora? Venga a ver qué es lo que dice fulano o el que está dirigiendo allá. Y comenzamos a repetir, amén, y a aprender a buscar la presencia, imitando a otros. Me imagino que aquí habrán algunos imitadores del pastor Smith, imitadores de la pastora Mariluz, y usted los mira allá a la iglesia y dice, igualitico que el pastor Smith está haciendo, es lo mismo, igual que la pastora Mariluz. Eso es algo normal que pase, porque un discípulo imita a su maestro. Amén. Y la congregación imita. Y aquí la palabra me está diciendo que los cuales sirven. Amén. Aleluya. De que me perdí el texto. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos. O sea, nos está dando un ejemplo. ¿Usted quiere alcanzar una promesa? Bueno, parece que no. Tal vez me equivoqué de mensaje para hoy. ¿Quiere alcanzar una? Bueno, tal vez no conoce la promesa. Bueno, me voy a adelantar. Voy a mostrarle las promesas. A ver si de pronto en ese caso usted me logra entender, amén, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Hay una veracidad de la promesa de Dios. ¿Cuáles promesas? Dios le dio una a Abraham de que lo bendeciría. Dios le dio una a Abraham de que le daría un hijo. Dios bendijo a la nación israelita y Dios bendijo a Abraham con un hijo. Ahora nos compete a nosotros. ¿Qué promesas tenemos? Yo traje algunas por aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no sé si usted las quiera destapar y quiera hoy aplicarla a su vida de acuerdo sea la necesidad. Santiago capítulo número 5 versículo 14. Y ya me devuelvo, mi amado hermano. Aleluya. Santiago capítulo 5 versículo 14 y 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay algún enfermo aquí? Levante la mano. Ahí hay un enfermo. ¿Hay alguien más enfermo? Hay 2 personas enfermas. ¿Alguien más? 3 personas enfermas. ¿Hay alguien más enfermo? No, tranquilo, estoy predicando la palabra. Usted puede, si siente alguna enfermedad, usted puede levantar su mano con tranquilidad. Allá hay otra persona enferma. Amén. Allá hay otra persona. Aquí hay otra persona enferma. Ahí hay otra persona enferma. Ahí hay otra persona enferma. Dios les bendiga. Para las personas que están enfermas, hay una promesa de parte del Señor. Amén. ¿Qué dice Dios referente a una enfermedad? Estoy hablando de una promesa. ¿Quién juró por sí mismo que traería sanidad? Jesucristo. Él dijo: por cuya herida hemos sido nosotros curados. Alguien le dijo: Señor, usted tiene que ir a la cruz del Calvario y tiene que morir para que yo pueda ser sanado. No, él mismo juró por sí mismo: voy a ir y voy a colocar mi cuerpo en sacrificio para sanidad a las naciones. Así que hay una promesa para usted que está enfermo. Y mientras esta predicación transcurre, usted puede recibir sanidad. Amén. ¿Qué dice la escritura? Dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Cuando hace esta pregunta, hermano, es importante entender que Dios está interesado en sanar, porque si no, no preguntaría eso. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero ¿será el aceite el que va a traer sanidad a la persona? No.
Por eso le digo que mientras estoy predicando esta palabra, usted puede ser sanado. Amén. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y ahora añade algo más a esa promesa. Añade algo más. Escuche esto: si la enfermedad es por causa de pecado, dice la palabra, y si hubiere cometido pecados, le van a ser perdonados. ¿No le da un aplauso al Señor por eso? Esto es una promesa. Estoy hablando de la veracidad de una promesa. Y Dios ha dicho que Él traería sanidad. ¿Sí? Año 2005 más o menos. Vivíamos en una finca. Nuestra niña tenía unos 5 añitos, muy pequeña. Distantes del pueblo y de hecho del centro de salud. No teníamos carro ni cicla, tocaba a pie para ese tiempo. De tal manera que a las 2 de la mañana la niña nos despertó, ya estaba acostada en medio, y nos despertó por el calor que tenía. Una fiebre impresionante, el calor nos despertó. Y yo la toqué y le dije: bueno, ¿y qué hacemos? Salir a las 2 de la mañana, a más de media hora de camino, ¿sí? Por carretera destapada hasta el pueblo para buscar, hermano, medicina. Con la niña en ese estado no se podía. Medicamentos tampoco habían. ¿Qué había? Una promesa. Había una promesa. Amén. Y yo eché mano de esa promesa y me acordé, le dije: Señor, usted por allá en los tiempos en que predicó, entró a la casa de la suegra de Pedro, y esta mujer estaba postrada en cama con fiebre, y usted entró y puso la mano sobre ella, e inmediatamente usted la sanó, y ella se levantó y le servía. Yo le dije: Señor, yo quiero que tú obres. Yo me arrodillé y empecé a orar, hermano, y fue instantáneo que la fiebre comenzó a bajar inmediato. No alcancé a durar 2 minutos orando. Cuando la fiebre comenzó a bajar, y en cuestión de minutos la niña estaba totalmente sana, para la gloria del Señor. ¿Qué se requería en ese momento? Orar, pero creer que el Dios que dio la promesa cumpliría en ese momento lo que Él había determinado hacer, lo que Él había prometido hace muchos años hacer. Solamente tenía yo que tener la seguridad, la certeza de que sería así. O sea, yo no podía estar orando y diciendo: Señor, ¿y cómo hago si esto no funciona? Padre, sánala, Señor. Pero ¿y el vecino tendrá carro? ¿No tendrá carro? ¿Para qué? Pues para que me lleve la niña al médico. O sea, no podía estar cavilando entre dos pensamientos. Necesitaba estar concentrado en que Dios haría un milagro en ese momento, porque lo requería. No había otra opción. Tomar la promesa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En la primera carta del apóstol Pedro, por favor, acompáñenme allí, el capítulo número 2. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el versículo 24, dice la siguiente manera la palabra de Dios. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y añade la promesa: y por cuya herida fuisteis sanados. ¿No le parece maravilloso esa promesa? Ahora, usted puede que esté alentado ahora, pero no sé más adelante. O sea que esta promesa la va a necesitar en algún momento de su vida, en algún momento en su casa, en su familia. Pero hay algo que hoy día, con lo cual batallamos hoy día, y es que gracias a Dios por la medicina, le damos gracias a Dios por eso. Pero ¿qué tal que hubiera una crisis en el país? Y que usted no pudiera naturalmente acudir a un médico en un momento de necesidad. Que por X o Y razón las puertas no se le abran para buscar una solución médica. ¿Qué haría? Aunque el orden sería: primero voy a Dios
aunque bíblicamente el orden del ser humano es al contrario. Aquella mujer llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre y gastó todo lo que tenía, todos sus ingresos, lo gastó todo en médicos. Y la Biblia dice que antes le iba peor. O sea, no trajo sanidad a su cuerpo. Pero luego, cuando ella escuchó hablar de Jesús y pues tampoco tenía más dinero para seguir invirtiendo en su sanidad, entonces acudió a Cristo en fe y dijo: si tan solo tocare su manto, el borde de su manto. O sea, mire, para un judío era un pecado de muerte, se podría decir, que una persona con flujo de sangre estuviera caminando en medio del pueblo, porque eso contaminaba, según la ley mosaica, contaminaba al pueblo y quedaba inmundo, impuro. De tal manera que si a ella la descubren en esa condición en medio del pueblo, la apedreaban. Ella se atrevió a levantarse en fe por encima de las órdenes de la religión, hermano, y decir: yo necesito un milagro hoy, necesito una respuesta de Dios hoy. Y si el maestro se me va, o sea, mi oportunidad se me va, plata no tengo más. Fue la última opción. Sin embargo, lo que operó el milagro en esa mujer fue que ella creyó. Y cuando llegó a Jesús y extendió la mano, dice la palabra que poder salió de Jesús. Amén. Imagínense, el Señor va caminando, hablando, ministrando, y cantidad de gente lo va apretando. Y de un momento a otro el Señor para y dice: alguien me tocó. Y los discípulos dicen: pero maestro, si a usted lo está apretando todo el mundo, ¿cómo es que usted dice que alguien lo está tocando? Si todo el mundo lo está tocando. Digo: sí, es que a mí hay mucha gente que me toca, pero no cree. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero no cree. Hay muchas personas que tienen una enfermedad, pero no cree que el Señor puede sanarle. O sea, la promesa se inhabilita por causa de que yo no tengo la confianza, la certeza de que esa promesa, cuando yo la tomo y la hago mía, entonces esa promesa va a ejecutar una acción dentro de mi cuerpo. O sea, la enfermedad va a huir, va a salir, pero yo tengo que tomar esa promesa y aplicarla a mi vida en fe y en oración, y va a suceder el milagro. ¿Por qué muchos no recibían? Dice que Jesús fue a Nazaret y no pudo hacer allí muchos milagros, pero si era Jesús. No pudo, ¿por qué? Por la incredulidad de ellos. Porque ellos decían: pero si es que nosotros lo vimos a usted cuando nació chiquitín. Nosotros lo vimos aquí para ir descalzo, correr para allá y para acá. Nosotros conocemos a su papá, a su mamá, sabemos quiénes son sus hermanos, y ahora aquí viene a dársela de profeta. Eso inhabilitó la fe de ellos y estorbó el que Dios pudiera hacer milagros en sus vidas. Usted puede que lleve un tiempo en la iglesia, pero usted dice: bueno, el pastor va a orar por sanidad. Pero ¿será que sí? ¿Cuántos pastores ya han orado y yo sigo igual? Usted está esperando en el pastor y está mal, porque no es el pastor, es la promesa que él dio para eso. Y si usted lo cree, usted va a ver la respuesta. Si usted lo cree, usted va a ver la respuesta. Mire que el problema, la lucha que Jesús tuvo con los principales discípulos, no fue, hermano, por el pecado, por la maldad. Fue por la incredulidad de ellos y por la pereza. Porque cuando Jesús se fue a orar a Getsemaní, los discípulos más espirituales, ¿quiénes eran? A ver, Santiago, Pedro y Juan, los tres, ¿cierto? El maestro le dijo: acompáñenme que estoy en un momento de angustia, caminen ustedes que son los hombres principales de aquí de los 12. Y claro, ellos sacaron pecho y se fueron con el maestro. Y el maestro dijo: esperen aquí, oren aquí, mientras yo voy allí y vuelvo. Y el maestro se fue y clamó una hora en el espíritu. Hermano, su sudor eran como gotas de sangre que caía de la fuerza, hermano, de la presión, de la angustia, de ese clamor tan intenso que estaba haciendo. Y cuando regresó lleno de la gloria de Dios, sus discípulos estaban durmiendo. Y les dijo: ¿no han podido velar conmigo una hora?
Velen y oren para que no entren en tentación. O sea, en vez de ser una bendición, se convirtió en una carga para los colaboradores. No estoy hablando de aquí, no estoy hablando de los del maestro. Así que vuelve otra vez y hace otro clamor intenso. Y cuando vuelve, ¿cómo están? Y la tercera vez pasa lo mismo. Duerman ya y descansen, yo ya obtuve la victoria. Hay momentos, mi amado hermano, que nosotros necesitamos entrar a la presencia del Señor. El problema no eran los discípulos, el problema era del maestro. Por lo tanto, a ellos no les interesaba mucho, amén, el apoyar. Pero no interesa, hermano, si otro lo apoyan o no lo apoyan a usted en lo que está haciendo. Lo que usted necesita es creer al Señor, amén, y acercarse a Cristo confiando. Si usted viene confiando en que, pastor, cuando me ponga la mano el pastor, yo voy a ser sanado. Bueno, puede que usted lo haga en fe. Cuando el pastor me toque, yo sé que Dios me va a sanar. Usted lo está haciendo en fe y puede recibir un milagro así. Pero no es porque el pastor lo haya tocado, es porque hay una promesa que reposa en Dios. Y esa promesa la está respaldando un ministerio que tiene un hombre de Dios. ¿Me hago entender? Por eso cuando una persona ora, quien tiene el don de sanidad y pone la mano, Dios obra el milagro, porque hay una promesa que lo respalda a esa persona y a la persona que cree, y el milagro sucede. Ahora, hay un caso también en la escritura que me habla de los hombres que tenían a su amigo postrado en cama, ¿recuerdan? Y ellos dijeron, vamos a llevarlo para que el Señor lo sane. Y cuando llegaron a la casa estaba totalmente rodeada de gente, así que no había cómo ingresar al enfermo para que el maestro lo tocara. O sea, ellos dijeron, el maestro lo tiene que tocar. La fe de ellos era, el maestro tiene que orar por él ahí y ministrar para sanidad, porque todo el mundo quiere recibir milagro. ¿Qué hacen ellos? Suben al techo, abren, hermano, el hueco, amén. Allí en ese tiempo colocaban como paja y barro, y de esa manera colocaban los techos, así que no era muy complicado abrir el techo por el material con que estaba construido. Abren el espacio y descargan, hermano, la camilla, quien desciende al frente del maestro. Y el maestro cuando ve, entonces, bueno, ahí hay una discusión con los fariseos, no quiero entrar en detalles, pero lo que el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, ¿fue por la fe del hombre que el Señor lo sanó? ¿O fue por la fe de los 4 que lo trajeron? Mire cómo opera la promesa, porque la promesa de sanidad estaba, hermano, para cualquiera que la quisiera tomar. El que estaba postrado en cama ni alientos tendría, porque para llevarlo era porque no tenía la forma de él levantarse ni valerse por sí mismo. Pero otros dijeron: nosotros vamos a ir y vamos a hacer esto para que Dios lo sane. O sea, que si usted se pone de acuerdo con un hermano, con una hermana, y dice: vamos a orar para que Dios lo levante, Dios lo va a levantar, porque hay una promesa de parte del Señor. Pero esos 4 tienen que creer, tienen que estar seguros. No puede haber un Tomás en medio que diga: yo hasta que no vea que descienda el Señor y le ponga la mano, yo no creo. Porque va a invalidar, amén, la promesa de fe. Entonces la promesa está, pero tiene que estar apoyada principalmente por una persona no perezosa. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que estar apoyada por una persona de fe. Alguien que esté seguro y que diga: amén, así es, yo creo, yo estoy seguro. Pero en el momento oraron y no pasó nada. No, es que no estoy esperando que pase algo ahí inmediatamente. Yo ya estoy sano, porque la fe opera así. El milagro de la promesa sucede así. Yo veo las cosas que no son como si ya fueran. O sea que si usted está enfermo, usted puede estar sano ya. Bueno, usted puede estar sano ahora. O sea, puede estar recibiendo el toque de sanidad en su cuerpo y ni siquiera usted lo puede estar sintiendo. Mi padre sufrió mucho sobre pie plano, años. Y él por momentos se quejaba mucho y le dio un acostado: ¿y qué tiene? Me duelen los pies. ¿Y por qué? Por el pie plano. Hubo un culto, ministraron sanidad, y él después de 8 meses dijo: oiga, a mí no me volvieron a doler los pies. Tan raro. A mí no. Y eso de que uno no le ha prestado atención, y cuando fue y se miró los pies, tenía el candado.
Estaba su pie, él es un pie recto, pero ahora tenía su pie hormado. Dios lo había sanado y él se acordó y él dijo: fue en ese culto, hace como 8 meses en ese culto, yo sentí algo especial en ese culto y la mano de Dios extendió a sus pies y lo sanó. Él no se dio cuenta, pero Dios lo sanó. Había una promesa que lo alcanzó y ni él cuenta se dio. Hay cosas que suceden que ni siquiera nosotros las podemos ver en el momento, pero están sucediendo en nuestro entorno porque hay una promesa. Por eso hablo de la veracidad de la promesa. O sea, quien lo prometió lo va a hacer, pero yo tengo que creer. Yo no puedo dudar, ¿sí? Si usted recibe sanidad y usted luego llega pasado mañana y dice: ay, pero es que yo me siento igual, yo no sé, yo siento algo como raro. Ay, yo creo que no. Ay, yo creo que estoy igual que día, no sé. O sea, ya Dios lo sanó. Quedan las secuelas naturales de la dolencia y la persona vuelve a atarse con sus propias palabras. Comienza a dudar de que Dios hizo un milagro. Comienza, hermano, a renegar y a decir: no, tal vez no, yo voy a tomarme una pasta a ver si de pronto. Y comienza, hermano, a estorbar todo lo que Dios había venido haciendo en esa persona, hasta que invalidó totalmente la promesa del Señor, cuando Dios había hecho un milagro, cuando Dios habría obrado conforme a su promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la palabra nos dice en este pasaje: quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y la frase que ojalá usted la pueda subrayar: por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué necesita pagar para ser sano? ¿Cuántas oraciones de cuántas horas tiene que hacer para ser sano? ¿Cuántas penitencias, cuántos cultos de penitencia tiene que pagar? Sí. No tiene que pagar, solamente en un momento de fe puede venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, hay una promesa y yo he estado orando por eso y estoy fortaleciéndome la fe. Yo le dije a una hermana estos días: pastor, es que estoy en una situación difícil, yo creo que me van a volver a abrir la cabeza. Hace unos años tuve una cirugía y yo le dije: el problema no está en que le hagan la cirugía, el problema está en que usted no le cree a Dios. Usted no le está creyendo a Dios y usted está orando por un milagro. Dije: no ore más por el milagro. Me escribió: ¿cómo así, pastor, que no ore más por el milagro? Dije: no ore más por el milagro, ore por su incredulidad. Reprenda la duda. Dígale al Señor: desarraiga la duda, que yo aprenda a creer, que yo aprenda a confiar, que yo aprenda a tener seguridad de la promesa, Señor, porque eso es lo que me está estorbando. No es pedir y pedir algo que a la postre ya está prometido. Si le prometieron, pues está, solamente hay que heredarlo. Pero si no lo hereda, es porque usted no lo cree, porque usted está dudando frente a ello. Entonces, pastor, ¿y cuánto tiempo entonces para que Dios haga el milagro? Pues hasta que usted crea. Los discípulos duraron 3 años con el maestro y no creían. Tomás vio echar fuera demonios, resucitar muertos, hermano, liberar cautivos, sanar enfermos. Tomás vio multiplicar los panes y los peces. El hombre vio todo eso y cuando le dijeron: el maestro resucitó, él dijo: hasta que yo no lo vea y no meta mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Pero si no había visto sí, pero yo tengo que ver la evidencia. Los discípulos, antes del maestro irse, ascender al cielo, dice la palabra que él les reprochó la incredulidad y la dureza del corazón, porque no habían creído a quien lo había visto a él resucitado. Entonces esa es una batalla que tenemos que librar nosotros. Amén. Porque la promesa está y es clara. Amén. Vuelvo a reiterarle: por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Si usted está enfermo, por cuya herida usted es sano. Usted está sano. Pastor, pero es que el problema es grave. No, aquí no está diciendo que si es así o es así. No, sencillamente por cuya herida. La herida él la tiene, él la llevó. Amén. A él se la hicieron.
para nuestra sanidad. Así que por esa herida yo ya soy sano. Amén. Solamente tengo que creerlo, amén, y comenzar a levantarme en fe y a confesar lo que ya creo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Usted dice, hecho está, amén, no necesito más. Por eso el centurión, cuando llegó a Jesús, le dice al maestro, maestro, mi criado está gravemente enfermo. Sí, y el Señor dijo, listo, vamos a orar. Le dijo, no, Señor, usted es un hombre, o sea, una autoridad. No soy digno de que entres bajo mi techo. Maestro, hagamos una cosa. Diga la palabra. Solamente diga la palabra. Si usted y yo hubiéramos estado acá, ¿qué hubiéramos hecho? Claro, camine, maestro, camine para la casa, vaya y ore, por favor. No, el hombre entendía el orden de autoridad y comprendía la promesa. Él dijo sencillamente, maestro, diga la palabra y mi criado sanará. No necesito, porque yo soy hombre bajo autoridad, ¿cierto? Y le digo a este vaya y a este venga, mi criado haga esto, y lo hace. Así que maestro, diga la palabra, y no necesito sino oír la palabra, y ya la promesa está, ya la palabra el maestro la dio, por cuya herida fuiste sanados. Jesús se admiró y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y le dijo al hombre, es que ni siquiera le dijo, su siervo está sano. Sí, ni siquiera extendió la mano y dijo, allá donde estás enfermo es sano ahora. No, le dijo, vaya y como creíste te sea hecho. Y ya lo mandó para la casa. Y el hombre se fue, y cuando llegó a la casa salieron sus criados a decirle, está sano. ¿Cómo así? Sí, está sano. ¿A qué horas? Digo, ayer como a esta hora. Y él dijo, a esa hora fue cuando el Señor dijo, vaya y como te creíste te sea hecho. Así que si usted cree, mi amado hermano, como crea, así se hará. Solamente le estoy hablando de una promesa, y hay más de 3,000 en la Biblia. Más de 3,000. Y la Biblia dice, amén, que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. No olvide la frase heredar, o sea que a la postre es algo que me pertenece. No porque yo lo haya trabajado. ¿Sí? Por ahí salió el meme. Uno lee cosas en internet. Y de un evangélico, bueno, una evangélica, que dijo, yo no vivo en la casa de mis padres, ellos viven en mi herencia. Y por aquí los conocen. Yo no vivo en la casa de mis padres, ellos viven en mi herencia. Y alguien le dijo, pues que los padres le vendan la casa. Bueno, ahí está el debate. Lo que yo quiero decir con esto es que, aunque es algo, pues yo sé que es de risa, porque pues es algo que ella quería comentar ahí no conozco el corazón, pero algo que comentó. Lo que yo quiero decir con esto es que ella habla de una promesa. Amén. Es la promesa. Mi padre el día de mañana va a ir a la presencia del Señor, y lo que él haya dejado será mi herencia. Amén. Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario, amén, y después de esa muerte me entregó una herencia. Al resucitar, él me entregó sanidad, me entregó vida eterna, me entregó bendición, amén. Entregó muchas promesas. Ahora mi responsabilidad es heredarla. Y para que la herede, usted tiene que estar vivo y tiene que estar despierto, buscando la gloria del Señor. Amén. Para heredarla, mire, cuando hay heredad, tiene que buscar un abogado para que les ayude a hacer la organización, ¿cierto? Y poder repartir a cada uno naturalmente lo que le corresponde por heredad. Y si la palabra dice que por la fe y la paciencia heredan las promesas, entonces yo puedo hacer de eso que Dios dijo algo personal, algo mío, algo que, vuelvo y reitero, en cierta forma me pertenece, aunque yo no lo trabajé, aunque a mí no me costó nada, pero por su misericordia